Yo soy el extraterrestre y estoy aquí para que despertéis vuestra conciencia, queridos y muy respetables seres humanos del planeta Tierra. La atmósfera y la superficie terrestre son una unidad coherente, donde la propia vida ajusta sus condiciones elementales, como la composición química, la temperatura del planeta y el nivel de sal en los océanos, a fin de mantener un equilibrio en la naturaleza y garantizar la vida. La célula representa el elemento funcional y estructural de los organismos. Las galaxias son los principales componentes estructurales del universo. Las galaxias se separan rápidamente entre sí dentro del universo. Algunas viajan a más de 100.000 kilómetros por segundo. En el universo existen más de 800.000 millones de galaxias. Algunas de ellas tienen un diámetro de 300.000 años luz. Un año tiene 31.536.000 segundos y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, un año luz equivale a 946 cuatrillones de kilómetros. El espacio no está ocupado en exceso, aunque existan millones de estrellas. La estrella más próxima a vuestro Sol se encuentra a 40 billones de kilómetros de distancia de este. Todas las estrellas son soles, con planetas que giran a su alrededor. En vuestra galaxia, la Vía Láctea, tenéis como mínimo 200.000 millones de estrellas. La longitud de vuestra galaxia es de 100.000 años luz, 100.000 veces 10 billones de kilómetros. Vuestro Sol se encuentra a 30.000 años luz, 30.000 veces 10 billones de kilómetros del centro de la Vía Láctea. La distancia entre galaxias, independientemente de la distribución de las estrellas en el cosmos, es solo un poco mayor al propio tamaño de las galaxias. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es la gran espiral de Andrómeda. Las estrellas se reúnen en las galaxias como en un sistema abierto que intercambia energía y materia con el entorno a través de las nubes de gas y polvo del espacio interestelar. Aquí, las estrellas nacen y mueren para permitir la evolución y conservar el equilibrio galáctico. Las galaxias no duran eternamente. Similar a otros seres vivos, las galaxias se forman, se desarrollan y desaparecen, de acuerdo con las leyes del cosmos. El movimiento dentro de la galaxia es continuo. Aunque haya terminado de formarse, en el interior de la misma ocurren procesos de creación y muerte de las estrellas. Incluso después de 5 o 10.000 millones de años a partir de la creación de una galaxia, puede existir todavía una gran cantidad de gas en la fase interestelar, lo necesario para causar el nacimiento de una estrella. La escala de espacio y tiempo de los fenómenos que ocurren en las galaxias fluctúa de entre miles a millones de años. El tiempo requerido para la formación de una estrella equivale a un día en la escala galáctica, ya que este extenso periodo de tiempo se supone breve al contrastarlo con la edad de las galaxias. La masa es la característica fundamental de una estrella. El brillo de las estrellas se incrementa con la masa en proporción tridimensional, masa cúbica. Si una estrella tiene el doble de masa que otra, será 8 veces más brillante. Además, existe una relación inversamente proporcional entre la vida y la masa de una estrella, 1 partido por su masa al cuadrado. Cuanto mayor sea la masa de una estrella, más corta será su vida, ya que consumen su energía a mayor velocidad. Si una estrella tiene el doble de masa que otra, solo vivirá una cuarta parte de la vida de esta. El espacio interestelar es un ecosistema debido a los fenómenos que ocurren en su interior. Las galaxias son sistemas dinámicos en constante cambio, en el cual las estrellas nacen y desaparecen continuamente, sujeto a un ciclo de energía y materia. Los universos son seres vivos.
nacen a partir de lo que vosotros llamáis un Big Bang. Crecen, se propagan rápidamente en el espacio y tiempo conformando galaxias y mueren. Hasta ahora, mi querida y muy respetable raza de seres humanos del planeta Tierra.